quisiera concentrarme particularmente frente a este punto en lo que tiene que ver con la salud pública, entendida como todas aquellas acciones o condiciones orientadas a promover la salud, mantener la salud de la población o a prevenir las enfermedades desde una perspectiva poblacional. Entonces voy a enfocarme en la respuesta a estos asuntos. Entonces, en lo que tiene que ver con salud pública, yo creo que la reforma tiene unos aspectos positivos, por ejemplo, en la intención de poner la prevención como un elemento central. Yo creo que eso es muy bienvenido en la perspectiva de la reforma. Un elemento adicional que es muy importante es este interés de la reforma en el enfoque o de abordar los determinantes sociales de la salud. Ahí creo que también hay un elemento central que puede ser muy útil para la salud pública en Colombia. Un tercer elemento que quisiera resaltar tiene que ver con la apuesta o lo que la reforma persigue con relación a los aspectos territoriales. O sea, hay unas necesidades, por ejemplo, en el país frente a considerar formas de organización que puedan ser mucho más adecuadas para responder a los desafíos de salud pública y, digamos, reducir las brechas en múltiples indicadores en salud. Así que una perspectiva territorial puede ser útil en esa perspectiva. Hay, digamos, un asunto también que es importante, si bien tiene algunas limitaciones, pero es este interés en fortalecimiento de capacidades, si bien no está formulado en esa lógica, porque se habla más de asistencia técnica, pero quizás se podría ampliar mucho más a una perspectiva de capacidades. Entonces yo creo que la reforma tiene en principio esos elementos que son importantes o podrían ser importantes desde una perspectiva de salud pública. Bueno, en cuanto, digamos, debilidades o aspectos que podemos decir de alguna forma como más negativos de la reforma, hay una serie de asuntos, digamos, que preocupan o que plantean alguna serie de limitaciones. Quisiera arrancar por un asunto, o uno de estos asuntos es, digamos, el soporte o el diagnóstico que se usa para poder orientar aspectos de salud pública en términos de la reforma. En ese sentido, es muy importante que, por ejemplo, lo que está planteado en la exposición de motivos, donde hay alguna serie de información con respecto a mortalidad evitable o algunos indicadores también muy relevantes en salud pública, mortalidad materna, etcétera, es muy importante garantizar, digamos, el rigor y una adecuada presentación de esa información. Porque la manera en la cual nosotros definimos o diagnosticamos el problema debe ser claramente o estar claramente vinculada a la forma en la cual la reforma busca abordar esos problemas. Entonces, si hay una incoherencia o hay problemas en la evidencia que se está usando para orientar la reforma, pues ahí tenemos una gran limitación, ¿sí? Y yo creo que ahí desperdiciamos una de las grandes cosas positivas que tiene o en las que ha avanzado el país en tener una información importante desde el punto de vista epidemiológico que, usada de buena forma, nos puede ayudar a darle un adecuado soporte a la reforma. Entonces ahí hay un primer elemento en términos de aspectos a mejorar o de considerar, digamos, con mayor cuidado en términos de la reforma. Un segundo aspecto es la parte conceptual. Creo que la reforma tiene en lo que tiene que ver con salud pública, al menos tiene una gran cantidad de conceptos que se introducen, que se abordan, pero que no son claros en muchos casos. A veces no es preciso o no se puede vincular con lo que, por ejemplo, académicamente se ha abordado en algunos frente a algunos de estos aspectos. Entonces esa claridad conceptual es importante y no es un asunto de forma, porque si no hay claridad conceptual va a ser muy difícil luego aterrizar muchas de estas cosas a la implementación o a la evaluación. Entonces ahí es fundamental poder tener mucha mejor precisión y claridad conceptual. Un tercer elemento es que de alguna forma la reforma está queriendo como hacer una ruptura con desarrollos o aspectos en los cuales el país ha venido avanzando. Una cosa que preocupa es que, por ejemplo, no hay una mención al Plan Decenal de Salud Pública. Ese es uno de los grandes logros, a mi modo de ver, en términos de planeación en salud en el país, que con una visión, digamos, más allá de un periodo de gobierno, permite ordenar o darles, digamos, sentido a las acciones que se hacen en salud pública y a las metas que el país busca alcanzar en salud pública. Aquí no se hace mención a eso, pareciera incluso por las posibilidades que se le da al presidente al final en el articulado, que podría incluso el presidente decir que ya no va a haber plan de salud pública.
Entonces sí preocupa eso, pero también preocupa, digamos, otra serie de cosas que no quedan claras, otra serie de elementos que no quedan claros si se van a continuar o no con la reforma. Entonces, ese sería, digamos, un tercer elemento a tener presente. Un elemento que es muy preocupante tiene que ver con el tema de los recursos. La reforma en lo que tiene que ver con salud pública no es muy clara, señala en algunos artículos el tema de los recursos, pero no clarifica y no precisa la forma en la cual se van a asignar y a usar esos recursos en salud pública. Una de las preocupaciones es que en ciertos artículos los recursos estos de salud pública quedan metidos dentro de una gran bolsa y uno no sabe entonces qué le va a corresponder a la salud pública. Creo que la reforma, si se va a introducir cambios en la ley 715, debería revisar los problemas que hay, por ejemplo, en términos de distribución de recursos, los criterios de distribución de recursos, cómo generamos incentivos para que a nivel territorial se avance en mejorar indicadores de salud pública usando esos recursos. Entonces hay muchas cosas en términos de recursos que podrían ser una oportunidad para mejorar lo que se traía de la ley 715, y la reforma no lo hace y por el contrario crea problemas en la manera en la cual se define la asignación y uso de los recursos para la salud pública. Entonces ahí tenemos un elemento que es muy importante considerar desde la reforma. Ahora, si bien se han señalado temas como como un aspecto positivo, esto de construir capacidad, que podemos entender como los recursos, el liderazgo, las acciones que hacen, digamos, en términos de voluntad política, etcétera, alrededor de la salud pública. La reforma, si no considera eso claramente, si no considera cómo hacemos para que esas diferencias en la capacidad de respuesta, en los recursos que tienen las entidades territoriales, digamos, en la formación del talento humano, del número de personal, etcétera, etcétera. Si no se consideran esos aspectos de manera integral, pues puede terminar siendo muy negativo esto y ampliar las brechas que en salud pública evidenciamos actualmente en el país.